Muy buenos días, Iglesia. Quiero invitaros a que podamos abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Y vamos a estar dando lectura a unas palabras particulares del Señor Jesús a sus discípulos, a los bienaventurados, que encontramos en el Sermón de la Montaña. Mateo capítulo 5, del versículo 12 al versículo 16. Abre tu Biblia conmigo y vamos a estar leyendo esta porción de la palabra del Señor. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en una repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Te invito a que podamos juntos inclinar nuestras cabezas, cerrar nuestros ojos y vamos a compartir un tiempo de oración. Señor, nos queremos presentar ante tu palabra con una actitud receptiva, acogedora, esperando y deseando lo que tú deseas hacer, que es no solo hablarnos, sino transformar nuestras vidas. Y nos disponemos para que por medio de tu Espíritu Santo, tu palabra haga este efecto en nosotros, de transformación profunda y radical. ¿Cuánto necesitamos oír otra vez tu palabra y vivir a la luz de tu palabra? Haz esto posible en nosotros. Amén. Jesús en este pasaje no está diciendo, vosotros llegaréis a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Tampoco está diciendo, vosotros tenéis sal, como quien la tiene en un salero, y tenéis luz, como quien tiene una lámpara. Jesús en este pasaje está diciendo algo que es mucho más profundo. Si te detienes y prestas atención a las palabras mismas de Jesús, Él está diciendo, vosotros sois la sal de la tierra, dice. Vosotros sois la sal del mundo. Esto es algo que nosotros somos. Y los discípulos, antes de demostrar nada, antes de predicar, antes de bautizar a personas, antes de discipular, antes de hacer milagros, antes de liberar endemoniados, ya son la sal de la tierra y ya son la luz del mundo, porque se trata de un tema de identidad. Y sobre eso vamos a estar reflexionando hoy. Nuestra identidad, lo que nosotros somos, a la luz del Evangelio, si prestamos atención a las palabras de Jesús en su sermón más importante, más reconocido, el Sermón del Monte, si vivimos de acuerdo con el entendimiento del reino de Dios y no de cualquier otra tradición religiosa, si vivimos de las palabras de Jesús, no solo de pan, sino de las palabras que vienen de Él, ¿y cuáles fueron las palabras que recibió Jesús? Tú eres mi Hijo amado, identidad. ¿Cuáles son las palabras que hoy recibimos tú y yo? Sal, luz. Si vivimos de acuerdo con lo que Dios dice de nosotros, nuestra identidad se refunda por completo. Y este no es un mensaje que se dirija a nuestro ego, que pretenda proponer y prometer que podemos realizarnos de forma independiente cumpliendo todos nuestros sueños, lo cual sería una catástrofe, ¿verdad? Porque yo sería el único millonario de la sala. Y el más guapo, además. Cuando hablamos de que el Evangelio refunda, reorienta, sana nuestra identidad, estamos entendiendo que nuestra identidad descansa en el Señor. Somos de Dios
somos para Dios y a la vez somos para los demás. Y en esa inercia se introduce nuestra identidad. ¿Nuestra identidad de dónde viene? De Dios. ¿Y hacia dónde va? Hacia el mundo que Dios amó. Ayer tuve la oportunidad de compartir con los jóvenes y compartía esta frase de Tozer, un escritor que probablemente hay algún libro en la librería y recomiendo mucho. La cosa más importante sobre tu identidad es cómo piensas en la identidad de Dios. Lo más importante de ti no eres tú. ¿Se entiende? Es qué entendimiento tienes de Dios. En un momento de la historia del Éxodo, Dios llama a Moisés, a un hombre que en un arranque irracional acaba cometiendo un crimen, aunque por una motivación latente justa, ¿verdad? Liberar al pueblo. Y Dios llama a Moisés y Moisés se ve a sí mismo desterrado, habiendo tenido que huir, convertido en un pastor de ovejas. Y cuando Dios lo llama, Dios lo envía. ¿Sí? Y Moisés le hace una pregunta: ¿quién soy yo para cumplir tu misión? Interesante que Dios en ese momento no responde a esta pregunta. Él le dice: para cumplir tu misión tú tienes que entender quién soy yo. Yo soy Yahvé, el que era, el que es y el que será. Es fundamental que nosotros entendamos nuestra identidad a la luz de la palabra de Dios. Y en este momento Jesús sí está diciendo algo sobre sus discípulos. Jesús sí está diciendo algo sobre nosotros. Sois la sal de la tierra. Sois la luz del mundo. Y esta identidad nos coloca ya en una dimensión de salida, de misión. No dice, sois el salero, ¿verdad? No dice, sois una bombilla cerrada en sí misma. No, sois la sal y la luz. ¿Y por qué estamos haciendo hincapié en esto? Porque muy probablemente nosotros lidiemos con definiciones equivocadas sobre nosotros mismos. Luchemos con definiciones equivocadas de nosotros mismos. Puede que lleves tiempo buscando un trabajo que no encuentras o una realización laboral que no se está dando como desearías, como tienes en tu mente, en tus sueños, y eso haya afectado a tu identidad. ¿Qué clase de hombre, qué clase de mujer, qué clase de trabajador, después de tanto tiempo estudiando? Y eso afecta a tu identidad. Puede que lleves mucho tiempo buscando a tu media naranja y eres solamente una naranja a medias. Tienes esa sensación. Quiero encontrar a alguien con el que colmarme, con el que cumplir esas expectativas de comunión, de relación, con quien, si Dios quiere tener hijos y con quien si Dios quiere envejecer juntos. Y no lo encuentras. Y dices, nadie me quiere. No valgo nada, soy muy feo. Puede que tal vez no estés cumpliendo con los éxitos, las propuestas de este mundo, de este entorno, de esta sociedad, y te sientas abrumado por la vida. Llego tarde, no estoy donde debería estar. Jesús, cuando se dirige a las personas a las que se dirige y les dice, sois la sal y la luz del mundo, se está dirigiendo a personas que están oprimidas, sufridas, personas que lloran, personas pobres, personas con carencia, con necesidad, que aún en medio de esas dificultades guardan su corazón, buscan la paz aunque cause guerra, pero se sienten de alguna manera el cero a la izquierda. Y puede que hoy tú te sientas ese cero a la izquierda. Puede que tú te sientas un fracasado. Puede que tu identidad esté por los suelos, esté destruida. Puede que hoy te hayas mirado al espejo y no hayas visto sal, luz. Jesús está diciéndole a sus discípulos, sois esenciales, fundamentales, vitales, determinantes. Porque no hay forma de ser un discípulo de Jesús sin ser un embajador del reino de los cielos.
Si tú eres un discípulo de Jesús, allí donde estás, eres sal, eres luz, porque representas al Rey de Reyes. Y el Evangelio nos quiere devolver esa dignidad, que no nos lleva al orgullo, sino que nos lleva al servicio y nos lleva a la humildad. Mi madre le canta a mi hija Ana esta canción. Dice, tú eres buena, tú eres inteligente y tú eres hermosa. Y todo eso es radicalmente cierto. No hay nadie más buena, más inteligente y más hermosa que Ana. Bueno, Ana y Sara están ahí. Y eso constituye y va formando su identidad. Ella misma de vez en cuando la escuchamos en la habitación cantando esto y es hermoso. Ella no sabe ni qué está cantando, pero con el paso del tiempo estas palabras van a tener sentido, van a aportar valor, principios, coherencia, identidad, norte, brújula en el medio de la vida compleja. Pues hoy me imagino a Jesús cantándonos a nosotros, como una madre le canta a su hijo. Tú eres sal y tú eres luz. Y nosotros estamos llamados a abrazar esa identidad, a dejarnos definir por la identidad que nos viene dada de Dios. Por eso lo más importante que pensemos de nosotros mismos es lo que pensemos, lo que pensamos sobre Dios. Y si pensamos que el Señor nos define así, nosotros estamos llamados a abrazar la identidad del Señor sobre nuestras vidas, por mucho que choque con nuestras propias identidades, con cómo nos ha definido nuestro entorno, con cómo nos ha definido nuestra sociedad, por cómo nos han definido nuestros padres, porque deja que lo repita una vez más. Eres sal y luz. Y puedes decir, Jonathan, ¿qué quieres decir con esto? O mejor dicho, ¿qué quiso Jesús decir con esto? ¿Por qué la sal y la luz? Para entender un poco el significado de estos dos elementos cotidianos, conviene que vayamos y que consultemos la historia. Un historiador del primer siglo, Plinio el Joven, decía, no hay nada sobre la faz de la tierra más útil, más esencial que la sal y la luz. Luego el Señor Jesús nos está comparando con elementos preciosos, valiosos, útiles, esenciales. Y eso está diciendo sobre nosotros que a veces nos sentimos inútiles, descartados, insignificantes, irrelevantes. Nos sentimos esclavizados, con las manos atadas, sin mucha capacidad de acción, sin saber muy bien qué decir, con identidades que están soterradas bajo tierra. Nos sentimos paralizados frente a los dramas de la vida, frente a los conflictos que vemos a nuestro alrededor, frente a las injusticias, frente a los desafíos. Y en vez de ser sal, somos como estatuas de sal, paralizadas. En vez de ser luz que ilumina, escondemos esa luz. Cuando Jesús usa estas dos imágenes, está diciendo, sois algo fundamental. ¿Y por qué era fundamental la sal? Al menos por dos motivos. La sal se usaba para preservar alimentos y para sazonar alimentos. ¿Qué significa entonces ser la sal de la tierra? Significa dos cosas. Reconocer que el mundo está, como dicen los astrofísicos, en entropía, o como decimos nosotros, patas arriba, en descomposición, se está cayendo a pedazos, está desordenado, es caótico. Sin embargo, los cristianos a veces reconocemos fácilmente esto. El mundo está, como decimos, fatal. Y nuestra actitud es, huyamos del mundo, escapémonos, salgamos corriendo. No es entreguemos nuestras vidas para salvarlo, es salvemos nuestras vidas y alejémonos de él. Sin embargo, un discípulo de Jesús está llamado a sí reconocer la situación caótica del mundo, pero también a preservar, a conservar, a sostener el deterioro natural de la realidad. Es una visión realista del mundo la de un cristiano. El mundo va mal. Y hasta que no venga el Señor, el deterioro es irreversible, está enfermo. Hasta que no sea sanado por el Rey de Reyes, su fin es caótico. Pero no creemos eso, creemos que Él vendrá. Mientras Él viene, sazonémoslo, sostengámoslo. ¿De qué? De su deterioro.
mi relación matrimonial se está rompiendo, puedes pensar. Se está degradando. Hoy me he olvidado de comprarle el regalo del Día de la Madre a mi mujer. Espero que no le haya pasado esto a usted, perdón. Está en la cuerda floja. ¿Cuál es mi actitud? Y no me estoy refiriendo a los hombres, me estoy refiriendo al cónyuge, a los cónyuges. ¿Cuál es nuestra actitud frente al desorden que vemos en nuestros matrimonios? Estamos llamados a preservar. Esta semana nos fuimos con Isabela a pasear. Y es arriesgado quedarse con su mujer solo, ¿verdad? Hay momentos muy dulces, pero después hay momentos donde mejor no hablar. Y estábamos, antes de salir del coche y de hacer una ruta de senderismo, escuchamos a Santiago Benavides, ¿alguien lo conoce? Un artista colombiano. Una canción que se llama Callar de Amor. Callar de amor. Y en la ruta en algunos momentos tuvimos que callar de amor. Porque la conversación estaba empezando a ir en alguna dirección que identificamos que era mejor preservar, sostener y no aumentar el caos, el desorden. ¿Y entonces qué? Callar de amor. Y no me pongo como ejemplo porque la mayor parte de las veces no pasa eso. Pero calle de amor, si es necesario. Y si es necesario, hable. O sea, no estoy diciendo preserve su relación matrimonial. La relación con nuestros hermanos de sangre, nacidos del mismo vientre, compartiendo la misma sangre. ¿Cuántas relaciones entre hermanos se han roto por herencias materiales, por ejemplo? Por celos, por favoritismos de los padres, por torpezas. Y cuán poco hemos preservado, hemos cedido, hemos muerto. Hemos hecho nuestra parte, pequeña, insignificante, pero nuestra parte. Relaciones de amistad. Aristóteles decía algo muy bonito. Dos amigos son un alma sola en dos cuerpos distintos. Esta intimidad profunda, ¿verdad? ¿Cuántas veces dejamos que nuestras relaciones de amistad se deterioren? Y decimos, no tengo amigos. Bueno, pero no te has mostrado amigo. Hubo un malentendido y no lo corregiste. ¿Qué esperas? Hubo una herida y no lo sanaste, no hiciste tu parte. Sí, las relaciones se van a romper. Nuestra parte es sencillamente sostener lo que se está rompiendo, por una parte. Preservarlo, curarlo, sostenerlo para que no se descomponga. Y esta es un poco una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué situaciones caóticas hay a mi alrededor que yo no estoy sosteniendo? El otro día alguien me compartía, 3 amigas comparten un ministerio, hubo un roce, una quedó herida, la otra tenía motivos para estar triste, pero no para actuar así. ¿Qué hacer en una situación así? ¿Mirar a otro lado? ¿Esconder la cabeza? ¿Dejar que el tiempo cure? No, preserva lo que se está rompiendo. Porque si no lo preservas, la ruptura es como una grieta, va a ir aumentando. Sazona, esto me encanta. La sal en el mundo antiguo tenía muchas otras funciones, algunas bastante desagradables, ni las voy a mencionar. Pero Jesús está haciendo referencia a una en particular, y es el salar alimentos. ¿Alguien ha visto este cocinero, no sé de dónde es? De los avisos, ¿verdad? Le pone la sal así a los pedazos de carne. Y es hermoso que Jesús, de entre todas las funciones de la sal, usara la de sazonar. Porque la única finalidad de la sal en los alimentos es darle sabor, es reforzar el sabor, es completar, es llevar a su máxima potencia el sabor. Imagina que tienes todos los ingredientes. Hoy me toca cocinar a mí porque es el Día de Madre. Entonces, quedó bien claro. Voy a hacer una paella. Imagina que tengo el arroz bomba,
tengo el azafrán, tengo las gambas, el pulpo, ya estáis salivando. Tengo el pimentón, tengo el aceite, tengo la paellera, tengo el gas, tengo todo. Pero en el último momento donde toca sazonar, me dicen, mira, tenemos todos los ingredientes, pero no tenemos sal. ¿A qué va a saber esa paella? No va a tener fuerza, no va a tener, como ahora dicen los jóvenes, punch. No te va a golpear cuando lo comas, ¿verdad? No sirve. ¿Quiere decir que los alimentos sean valiosos, de poca calidad? No. Quiere decir que la sal tiene esta función. La sal es fundamental. Es un ingrediente muy necesario porque es el ingrediente que permite que todos los ingredientes salgan a flote, florezcan, sepan. De ahí viene la palabra sal. Y la sal es interesante, no necesita marketing. Nadie ha visto una publicidad nunca de le vendemos esta sal, es fascinante. No hay competencia entre las distintas marcas de sal, me parece, ¿verdad? No se invierte en diseñadores gráficos. Fíjense cómo es el envoltorio de la sal. Un paquete transparente que pone sal fina o gruesa. Ya está. ¿Por qué? Porque es lo último que falta. Hace una semana mi mujer estuvo en Valencia, yo estuve unos días solo, la nevera se vació y yo le decía, cariño, solamente hay especias y sal. No se puede comer eso, pero es tan fundamental que nunca va a faltar. Otro elemento fundamental de la sal es no solo realzar, sino que desaparece, se disuelve, no busca la fama, no busca ser reconocida. No llega la sal y llega ese alimento y dice, aquí estoy yo. No, muchas veces la sal cuando la ponemos en los alimentos desaparece. A no ser que sea en la carne o algo muy particular que interesa saborearla, desaparece, se funde. Y lo que hace es realzar al otro. Uno después de comer un buen alimento no dice, qué sal tan maravillosa. Hoy si me elogian la paella no dirán, qué maravilloso ese punto de sal. Dirán, qué rica la gamba, o qué rico el pulpo, qué rico el arroz, qué rico el fumet, el caldo. No dirán, qué rica la sal. Es desaparecer, es humilde, es discreta. Y yo me pregunto, ¿en qué situaciones estamos siendo humildes, discretos? Nos estamos fundiendo sin que se nos note. Y estamos sazonando. Aquí hay latinos, ¿verdad? Sois el sazón. Se dice así, ¿no? Es que mi suegra es brasileña, entonces algo de idea tengo. Por cierto, la sal es un tema delicado. Hace un tiempo yo le pedí sal a mi suegra para añadir un poco de sal a sus alimentos y se ofendió mucho. Dijo, ¿acaso le falta sal? ¿Acaso no he puesto el punto correcto? Así que si tienen una suegra latina, tengan cuidado, porque el sazón la pone la maestra de ceremonias, no cualquiera. Y es la sal justa y precisa. Y la pregunta es, ¿qué está quedando mejor tras mi paso? ¿Qué relaciones, qué amistades, qué situaciones laborales, de trabajo, de familia, qué desafíos ministeriales están quedando mejor después de que yo pase por ahí? ¿A qué le estoy dando ese punch, ese plus, ese golpe, ese punta de sal que es discreta, pero que mejora totalmente y marca totalmente la diferencia? ¿A qué? ¿O acaso soy más bien como el vinagre? Imaginad que después de hacer mi paella yo digo, no hay sal, o el azúcar, voy a poner un poco de azúcar, se parece. No es una buena idea, ¿verdad? Qué triste que en algunas ocasiones no seamos pudiendo serlo, eso que mejora, que fundiéndose, que desapareciendo, realza. Esa es la invitación también de Jesús. Esa es también la invitación, sazonar, porque si no sazonamos, es como polvo tirado en el suelo. Otra imagen de Jesús es, sois la luz del mundo. Y aquí sí se cumple una profecía antigua. Isaías había dicho que el pueblo estaba llamado, os he dado a las naciones, para que seáis mi salvación hasta lo último de la tierra, para que seáis esa luz en el mundo, ese faro que ilumina al resto de las naciones, ese pueblo que vive bajo la luz de Dios. Y por vivir bajo la luz de Dios, el resto de las personas, el resto de las naciones, al contemplar eso, dicen, queremos eso para nosotros mismos. Y es interesante ver que estas palabras se están cumpliendo por boca de Jesús en un grupo pequeñito de personas.
que históricamente, como parte del pueblo de Israel, habían fracasado en su misión. El Señor Jesús está aquí retomando esta antigua profecía y se está cumpliendo ahora en este grupo de aldeanos sencillos. Uno podría decir, somos personas simples, sencillas. Bueno, estas palabras se cumplen precisamente en personas simples, sencillas, que se dejan definir, que abrazan su identidad por parte de la palabra del Señor Jesús sobre ellos. Sois la luz del mundo, no de este rincón pequeñito, sino la luz del mundo. Jesús está diciendo algo que es escandaloso, que no tiene sentido humanamente hablando. Y hasta aquí todo es hermoso. Qué bueno es recibir nuestra identidad de Jesús. Hoy me voy a ir achuchado por el Señor Jesús, ¿verdad? Mi identidad ha sido renovada. Soy la sal de la tierra, la sal, el sazón de los alimentos. Soy la luz del mundo. Maravilloso, esa es mi identidad, la abrazo. Pero qué importante es tomar tan en serio nuestra identidad en Jesús como las advertencias que Jesús nos da. ¿Por qué hay advertencias? Y si Jesús nos da advertencias es porque hay peligros. Y porque esos peligros no son fábulas, como el cuento de Caperucita y el lobo, sino que apuntan a una realidad. Jesús dice así, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué la sazonaréis? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por la gente. Podemos perder nuestra identidad. Es más, muchas veces hemos perdido nuestra identidad. ¿Y en qué momento pasó? ¿En qué momento dejamos de ser sal? ¿En qué momento pasamos a ser una luz escondida, una sal pisoteada? En el mismo momento en el que dejamos de distinguirnos de nuestro entorno, del mundo, en el mismo momento en el que dejamos de parecernos a Jesús, dejamos de ser la sal y la luz. Porque nosotros somos sal y luz en la medida que pertenecemos, que permanecemos, que nuestra identidad está anclada en Jesús y en las palabras de Jesús sobre nosotros. Cuando yo creo que soy sal y luz y lo tomo como un fin en sí mismo, como un poder que yo tengo o como algo que simplemente me significa, pero que ya me emancipa de Jesús, entonces dejo de ser sal, dejo de ser luz. ¿Y qué nos hace diferentes? ¿Qué nos hace diferentes de los demás? Jesús. Es Jesús en nosotros lo que marca una diferencia. No es nuestra capacidad, nuestras fuerzas, nuestra inteligencia, nuestras habilidades. Sin embargo, ¿cómo hemos entendido los cristianos esto de el llamado a ser diferentes? Vivimos en una tensión. Por una parte entendemos que el Señor nos llama a estar en el mundo. Y a veces con el impulso de salida, de llegada al mundo, nos hemos convertido en camaleones o nos hemos mimetizado. Hemos perdido nuestra identidad y nos parecemos tanto al mundo que ya no hay ningún punto de semejanza con el Señor. Ya no amamos como el Señor, amamos como el mundo. Ya no gestionamos nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros bienes, nuestras vidas, nuestros proyectos como el Señor nos llamó, sino como este mundo lo hace y de repente decimos, se desdibujó todo, ¿qué estoy haciendo? La otra tendencia no es frente a los peligros del mundo y de perder la identidad en Cristo, es convertirnos en alienígenas, en extraterrestres evangélicos. Como si la iglesia fuera nuestra nave espacial. Y vivimos dentro de las cuatro paredes de la iglesia, protegiéndonos de las amenazas, de los peligros que hay afuera. Y empezamos a hablar el evangeliquez, donde no sabemos el nombre de una persona y decimos hermano, por ejemplo. Y empezamos a vivir en otro mundo paralelo y a tener unos códigos de vestir. Esto es lo que nos distingue de este mundo.
esta forma de vestir, esta forma de actuar, estos procedimientos, estas rutinas, estos ritmos. La diferencia a la que Jesús nos llama en este mundo es bien distinta. Estamos llamados a ser distintos en nuestros valores y en la forma en la que nos amamos. Un filósofo del año 125 escribió lo siguiente sobre los cristianos. Pregúntate si un filósofo podría escribir lo siguiente sobre nosotros. Es mi oración que algún día sea así. Entre ellos no se encuentra la falsedad. Se aman y de las viudas no desvían su estima. Liberan al huérfano que es tratado con dureza. Y el que tiene, da al que no tiene sin jactarse. Sala sin decir, he aquí la sal. Y cuando ven a un extraño, lo llevan a sus casas y se regocijan por él como con un hermano, porque no los llaman hermanos según la carne, sino hermanos según el Espíritu y en Dios. Y si entre ellos hay algún pobre y necesitado y no tienen comida de sobra, ayunan 2 o 3 días para suplir a los necesitados su falta de alimentos. Observan los preceptos de su Mesías con mucho cuidado, viviendo con justicia y con sobriedad, como el Señor Dios les ordenó. ¡Wow! Las personas de alrededor miraban a la iglesia primitiva y decían, ¿cómo se aman? ¿Qué valores tienen? ¿Qué rey les gobierna? ¿Qué leyes tienen para conducirse? No son las de este mundo. Son otras. ¿Cuáles serán? Tal vez los preceptos de su Mesías. Tal vez, como ellos dicen, viven con justicia y sobriedad, como el Señor, su Dios, les envió. Ellos se convirtieron en predicaciones vivas, porque experimentaron un amor distinto, el amor que viene de parte de Dios sobre nuestras vidas. El amor que, cuando se derrama sobre nosotros, cambia profundamente quiénes somos. Nos devuelve una identidad, sal y luz. Y en base a esa identidad y a no lo que mis padres, la sociedad, el entorno, mi trabajo dice de nosotros, en base a lo que Jesús dice de nosotros, entonces vivimos. ¿Y qué implica eso? Ser sal, ser luz. Hay un peligro gravísimo en perder nuestra identidad. Y es que si nuestra identidad consiste en estar en Jesús, perder nuestra identidad implica perder a Jesús. Dejar de amar como Jesús nos enseñó, como Jesús nos amó. Si yo soy amado por Él, de forma inmediata tengo y estoy llamado a amar como Él ha amado. Cuando yo amo según otra identidad, como me das, te doy. De forma calculista, de forma oportunista, de forma medida, entonces no estamos amando como se nos ha amado. Y fíjate lo que Jesús dice más adelante. Existe el peligro de esconder la luz y meterla en un cajón o bajo la mesa. Una forma de perder nuestra identidad también es esa. Es no asumir nuestra responsabilidad. No sé quién soy. Hay crisis de identidad constantes a nuestro alrededor. No sé quién soy. El problema es que no hiciste lo que debieras haber hecho, no asumiste tu responsabilidad en base a quién eras. Porque tener una identidad es asumir una responsabilidad. Esto no está en la Biblia, está en Marvel, en Spider-Man. Un gran poder conlleva, lo sabéis muy bien, como si fuera un versículo, implica una gran responsabilidad.
asumir la identidad que Jesús nos da no es un acto pasivo. Gracias, Señor, por la identidad que tú me das. Soy sal y luz. No, implica asumir la responsabilidad de salar la tierra, de sazonar, de ser luz, de iluminar en medio de las tinieblas, de asumir esa identidad con responsabilidad. Es decir, cuando no es favorable, cuando no me apetece, cuando no tengo ganas, cuando el medio es tan adverso que parece que voy a ser molido si asumo quién soy, si digo lo que creo, lo que pienso, si hago como debiera. Nuestras crisis de identidad están emparejadas con crisis de responsabilidad. Recuerdo una vez, primero o segunda semana de universidad, estoy en Madrid, solo en la habitación de un seminario, humilde. Recuerdo una noche estaba durmiendo plácidamente y de repente la calma se desplomó y caí al suelo. Estaba en una crisis profunda y llamé a mi padre: papá, voy a dejar el seminario, quiero volver a casa con papá y mamá a que me cuiden, con mi camita. En el seminario no tengo para cocinarme, estoy viviendo a base de sándwiches y de yogur. Me acuerdo que mi padre me dijo: asume tu responsabilidad. Aquí no vuelves. Uf. Pero gracias a Dios tuve un padre y no un amigo en ese momento. Gracias a Dios, mi padre no se convirtió en mi amigo. No sé si me explico. Mi padre me dijo: Jonathan, tú eres esto. Esta es tu identidad. Y tu identidad implica asumir algunas responsabilidades. Y puede que la cama se caiga, puede que estés sufriendo, puede que comas yogur, no pasa nada. O sea, es parte de la construcción de tu identidad. ¿Cuántas veces nuestras crisis no parten por ahí, por no asumir nuestra responsabilidad? Puede que tengamos miedo o que nos hayamos conformado. Puede que digamos: el mundo es muy oscuro, Jonathan, hay mucha oscuridad, da miedo, es terrorífico. Tengo miedo de ser contaminado, de ceder, de ser vencido, de ser derrotado. Esto es un error. Nosotros somos distintos. No en el sentido de que seamos superiores, de que seamos más, de que seamos mejores, sino en el sentido de que Jesús viene con nosotros. Él descendió, Él venció a la muerte, Él ilumina un mundo oscuro. Cuando nosotros vamos a atravesar situaciones de oscuridad, no debemos hacerlo con miedo, porque Él camina con nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros. Él nos capacita. No sabemos muy bien qué decir. El Espíritu Santo os guiará. Confiad en Él, pero confiad, asumir vuestra responsabilidad e id hacia adelante. No temas a la oscuridad. La luz existe por y para iluminar la oscuridad. Es más, la oscuridad en sí misma no existe. Los físicos nos explican que la oscuridad es la ausencia de luz. Y si hay tanta oscuridad alrededor, debemos preguntarnos, no por qué existe tanta oscuridad, sino por qué hay tan poca luz. Y Jesús nos llama a nosotros a ser la luz que disipa toda oscuridad, como Jesús hizo. Jesús estaba con publicanos, con pecadores, con prostitutas, con religiosos, con personas que vivían situaciones de oscuridad, disipando la oscuridad, trayendo luz. Jesús oró así: no ruego, no pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal.
Martin Lloyd-Jones, un predicador inglés, decía: la gloria del Evangelio es que cuando la iglesia es distinta al mundo, no es distante al mundo, sino que atrae al mundo. El Evangelio nos coloca en el mundo y no nos convierte en el mundo, sino que nos pone tan cerca del mundo que podemos atraer al mundo. Cuanto más nos parecemos a Jesús, más distintos vamos a ser del mundo. Tenemos miedo de contaminarnos con la oscuridad. Preocupémonos solo de una cosa, de contaminarnos, si se permite, no es la expresión, de acercarnos tanto a Jesús que seamos inconfundibles de la oscuridad. Y tenemos dilemas, ¿cómo entonces nos acercaremos al mundo si estamos tan cerca de Jesús? Créeme, no hay nadie más cerca del mundo, más interesado por la salvación del mundo que Jesús. Luego, cuanto más me parezca a Jesús, de forma inmediata, más metido estaré en el mundo sin ser del mundo, sin convertirme, sin pensar como, sin sentir como, sin conducirme como el mundo, sino como, conduciéndome como Jesús se condujo en el mundo, como la luz en medio de las tinieblas, disipando todo tipo de oscuridad. Otra de las funciones de la luz es señalar el pecado, el desorden, el caos. Y los evangélicos a veces hemos hecho esto muy bien. A veces parecemos como estas películas policiales en las que está todo oscuro y el policía va con la linterna buscando al ladrón hasta que ¡pum!, la luz lo detecta y sale a la vista. Manos arriba. Y a veces tenemos esta actitud, ¿verdad? Bueno, vamos a sacar a la luz el pecado oculto. Manos arriba, manos arriba, manos arriba. Es una opción, no creo que sea la mejor. Creo que cuando hablamos de que la luz expone, saca la luz, y creo que cuando hablamos de la exposición del pecado, del desorden, del caos, somos más efectivos si en nuestras familias, en nuestros entornos, en nuestras relaciones, en nuestros trabajos, somos un testimonio, es decir, damos un ejemplo vivo de que la luz primero sacó en nosotros aquello que estaba desordenado. Voy a llevar esto a una conversación de pareja. Seguramente en un matrimonio, como saben, mi semana ha sido interesante, matrimonialmente hablando, es más beneficioso limar las asperezas, incluso señalar, si se me permite, los errores del otro, apuntándose primero a uno mismo. Mira, Isa, yo te digo esto porque primero lo he visto en mí. Este desorden lo he visto en mí. Este caos lo he visto en mí. Esta desorientación la he visto en mí. No sé si tal vez, reconociendo yo esto, tú puedes ver algo tal vez en ti. ¿Se entiende esto? Que podamos iluminar el pecado del mundo reconociéndonos, como decía el apóstol Pablo, a nosotros como el mayor de los pecadores. Pero no solo de palabra, sino de vida profunda en nosotros. La luz con la que Jesús nos llama a iluminar no es una luz de condenación, es una luz de salvación, que guía, que acompaña y que dirige a los demás a Dios. Y yo me pregunto, ¿estamos siendo faros que dirigen a Dios? Esta comunidad en este barrio es un faro que dirige a Dios. Nuestros matrimonios, allí con quienes nos relacionamos, son faros que cuando se nos mira, de repente se dirige a Dios. Nuestras solterías dirigen a Dios. Nuestros noviazgos, nuestras amistades, nuestras relaciones en general, cuando las vemos, nos dirigen a Dios. Dirigen a esas personas con las que compartimos vida y viven en oscuridad. A Dios. Esa es la invitación. Conviértete en un faro, en una luz. No te escondas. Conviértete en una luz en medio de la oscuridad. Que a las personas con las que vives las puedas dirigir desde tu propia y humilde experiencia al Señor que está dirigiendo tu vida, que ha traído luz a tu vida, que está guiando tus pasos, que está marcando la dirección y el rumbo de tu propia vida. Me gustaría que pudiéramos tomar ahora un momento para orar juntos.